Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha bien? Buenos días, profesora. Sí. Hola, hija, buen día. Muchas gracias. Bien, ahora les voy a compartir. Esta semana desarrollamos la parte número 2 de la fonología. A ver, aquí está. Vemos lo que corresponde a los fonemas suprasegmentales. Si recordamos un poquito lo que hemos estudiado en la semana 3, el tema de fonemas segmentales, habíamos mencionado que son dos clases, ¿no? Son dos tipos de fonemas segmentales. Tenemos las vocales y tenemos las consonantes. En vocales hemos visto el criterio que corresponde para poder clasificar, por ejemplo, la vocal A, la clasificamos como una vocal baja, como una vocal central, una vocal abierta. ¿Cuál es el criterio para ello? Que primero se considera el desplazamiento de la lengua. La lengua se puede desplazar en sentido vertical o en sentido horizontal, ¿no? Y el tercero era el grado de abertura. Cuando articulamos una A, hay una gran abertura de la cavidad bucal y por lo que se denomina a esta vocal abierta. Eran tres criterios para las vocales. En cambio, para las consonantes se tomaba en cuenta el punto de articulación para decir si son vocales de repente bilabiales, alveolares, dentales, interdentales, palatales, etcétera, etcétera. Y lo que corresponde al modo de articulación, es decir, cómo se da la salida del aire. ¿La salida del aire se da con impedimento o hay libertad? ¿Cómo es? Entonces, el modo de articulación permite clasificar a las consonantes en oclusivas, en fricativas, en laterales, ¿cierto? En africadas, en vibrantes, etcétera, etcétera. Ahí vamos recordando un poquito de lo que habíamos estudiado. Y el último criterio de las consonantes era la acción, ¿no? De las cuerdas vocales, por lo que podíamos decir que son sordas o son sonoras. Esos tres criterios es muy importante que lo manejemos. Y la definición de lo que era un fonema. Un fonema, su rasgo principal es que debe cumplir una función distintiva. Si no, no sería fonema. Función distintiva implica que pueda diferenciarse, que pueda distinguir su significado, que pueda decir la palabra beso y peso son diferentes, los significados son distintos, porque en una utilizo V, la bilabial, y cuando digo beso, peso, y en la otra utilizo también la oclusiva bilabial. Pero ¿dónde está la diferencia? Que cuando digo beso, una es sonora, y digo peso, una es sorda. Eso era lo que habíamos visto en la semana 3. En cuestión de segundos se los he repetido, pero cuando hablamos de segmental, la palabra clave, ¿no? Era que se pueden diferenciar, que se puede segmentar, que se puede hacer una distinción de vocal, consonante, una tras otra, porque se presentaba en cadena, en sucesión, en una secuencia, una tras otra. Arpa. Primero articulo la vocal, luego la consonante, otra consonante, luego la vocal, y así podíamos nosotros presentar toda una sucesión, una secuencialidad. Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes, pero cuando hablamos de suprasegmental, estos no se pueden presentar en sucesión, sino que se van a aparecer de manera simultánea. Es decir, van a ir acompañando a las vocales y a las consonantes. En el preciso momento
que se produce la vocal, la consonante, en ese momento también se da el acento. En ese momento se tiene que dar el tono. Los fonemas suprasegmentales son dos, el acento y el tono. Vamos a ver la definición. Se superponen a los fonemas segmentales. ¿Cuáles son segmentales? Las vocales y consonantes. Con estas aparece simultáneamente. A ver, me explico. Voy a hacer acá un ejemplo bien sencillo, ¿no? Si yo digo, profesora, solicito permiso para salir temprano. Oración. En esta oración yo voy a encontrar el acento y el tono. Primero, el acento lo voy a encontrar en esta palabra. Lo voy a analizar en esta palabra. ¿Por qué? ¿De qué acento estamos hablando? Estamos hablando de un acento fonológico. ¿Eso qué cosa quiere decir? Si yo, por ejemplo, al decir yo solicito, aquí ahí estoy pronunciando con la mayor fuerza de voz. Yo solicito, ¿no? Solicito. Ahí hay un acento, permiso para salir temprano. Este acento, esta fuerza de voz aparece simultáneamente. Yo pronuncio la consonante, la vocal y en ese momento aparece el acento. Solicito permiso para salir temprano. Hay una entonación, hay una melodía, hay una línea melódica y la última, el tono final se va para abajo. Solicito permiso para salir temprano. Está hacia abajo. Esa inflexión tonal aparece en el momento preciso en que he pronunciado, en que he articulado esta palabra. Es decir, está acompañándolos, no puede estar aislado. Entonces, cuando me dicen que se superponen, que aparecen simultáneamente, es que siempre van a acompañar a los fonemas segmentales, ¿no? Vocal y consonante. Retomando el tema del acento. El acento es un fonema suprasegmental. Aquí el acento es yo solicito. ¿Y qué pasa si yo dijese él solicitó? La mayor fuerza de voz ya lo vamos a desplazar aquí. La vamos a llevar a la última. La vamos a llevar a la última sílaba. Y si yo sigo cambiando la posición, ¿sí? Última, penúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Y qué pasaría si ahora tuviese, él es un joven muy solícito? Muchachos, la mayor fuerza de voz ya está en la antepenúltima sílaba. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Por supuesto que ha cambiado, el significado es diferente. Yo solicito era verbo, solicitó también es verbo, pero la diferencia es que yo solicito es tiempo presente y solicitó es tiempo pasado y además es tercera persona. Y si digo solicito, eso ya no es verbo. Solícito, ¿qué cosa es? Vamos a ponerle un contexto. Él es un joven solícito. Eso significa que es un adjetivo. Es un adjetivo cuyo significado es diligente, ¿no? Un joven solícito es un joven servicial, cuidadoso, diligente. Entonces, sí se da distinto significado. Aquí está operando el acento.
No es un acento cualquiera, es un acento fonológico. Pero en todas las palabras tienen acento fonológico, no todas las palabras. Este es el acento donde vemos la función distintiva. Acento fonológico. Pero hay un acento ortográfico. A ver, voy a seguir. Hay un acento ortográfico que se somete a las reglas, ¿no? De la tildación general. Canción tiene un acento, claro. El acento ortográfico es esa tilde. Canción. Ahí está. Ahí hay un acento ortográfico. A ver, y si yo quisiera, a ver, mejor acá. Árbol, ¿no? También. Exámenes, también, ¿no? Vamos a decir canción, palabra aguda, terminada en N, lleva tilde. Árbol, palabra grave, terminada en una consonante, diferente de N, de S, tilde. Exámenes, ¿qué tenemos? Tenemos una palabra esdrújula. Y las esdrújulas siempre se tildan. Cuando yo aplico la regla, ¿sí? Estoy considerando qué tipo de palabra es, si es aguda, si es grave, esdrújula, sobreesdrújula. Ahí hay una tilde. Ese es un acento ortográfico, pero no es fonológico. ¿Por qué no es fonológico? Porque esta intensidad, esta fuerza de voz, ahí está la intensidad. Si esa fuerza, esa intensidad, yo la llevo acá a la última sílaba, diría árbol. Árbol. Y árbol no significa nada, ¿no es cierto? Exámenes. Y si yo digo exámenes, exámenes, tampoco. Entonces, descartado. Y también se habla de un acento prosódico. Este es el acento que aparece en la pronunciación. Si decimos mesa, si decimos lapicero, si decimos pres, cada uno de esos tiene una fuerza de voz, ¿no? Aquí hay una intensidad, aquí hay un acento. Mesa tiene un acento, pero no es fonológico. ¿Por qué no es fonológico? Esta fuerza de voz yo la llevo a la última sílaba, mesa. No, no significa nada. ¿Qué será mesa? Es mesa la palabra. Lapicero. Hay un acento, hay una fuerza de voz. Si la llevo a la última, lapicero, lapicero, lapicero. No, no cambien nada. Es un acento prosódico nada más. Flores, flores. También es un acento prosódico. De esos tres acentos nos vamos a quedar con el acento que tiene valor fonológico. El acento que permite distinguir, diferenciar los significados. De eso nos habla esto. El acento cumple función distintiva a nivel de la palabra. Diálogo, dialogó, diálogo. ¿No? ¿Tiene sentido? Yo dialogo con calma a pesar de las circunstancias difíciles. Él dialogó, o puedo decir, el diálogo estuvo muy interesante. De esta manera, muchachos, estamos viendo que opera
la función distintiva con el acento a nivel de la palabra. Pero cuando hablamos del tono, ahí sí tenemos que ver la oración. Lo vamos a ver, por supuesto, en unos instantes. Primero quiero seguir la secuencia, terminar con todo lo que es el acento y luego vamos a ver el tono. Vamos a ver si es inflexión tonal ascendente, descendente, etcétera, ¿no? Entonces ya aquí nos grafica los fonemas segmentales, que son las vocales, las consonantes, y que cuando éstas se pronuncien, ahí los va a acompañar el acento o el tono, ¿no? Que son los suprasegmentales. Listo. Vamos acá. El acento. Tienen más ejemplos. Capítulo. Lee el capítulo 5 del libro. Capítulo. Capituló. Son significados diferentes. Presidio. Presidió. Buque. Buque. Significados distintos, ¿no? Significados diferentes. ¿Cómo se define el acento? Como un rasgo prosódico que da mayor intensidad a la sílaba dentro de una palabra. El acento cambia en algunas palabras del castellano. Eso no sucedería, por ejemplo, en el quechua, ¿no? Eso no pasaría en el francés, porque tienen acento en posición fija, ¿no? Entonces tenemos solamente como ejemplo algunos casos en el español que se da pues la función distintiva, solo en algunas palabras. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué estamos aprendiendo? Vamos a ir cambiando la ubicación, la posición. Acá fue con la palabra solicito, puedo también con la palabra, con esta palabra es también posible, porque acá podemos decir publico, publico las fotos de mis familiares cada vez que deseo compartir, ¿no? Con mis contactos. Publico o puedo decir publicó un artículo científico. Alguien publicó y entonces la intensidad se va a la última. Publicó. Y la idea es que vamos cambiando, ¿no? O también podría decir el público no quedó satisfecho con el concierto, ¿no? Puedo también cambiar la posición y de esa manera el significado se hace distinto. Muchachos, eso es el acento. Eso es el acento fonológico, que lo tenemos por acá. ¿Ok? Bueno, ahora que tenemos el tono. Pero para ello, primero necesito que ustedes lleven a la práctica todo esto. Así que vamos a proponer un par de oraciones, ¿no? Para que ustedes puedan determinar en cuál de las opciones hay un acento fonológico. A ver, voy a crear las oraciones bien sencillas como sería en un examen, con 3 alternativas por el tiempo, ¿ya? A ver.
ya, al ojo, como un regalo, ¿ya? ¿Por qué sería? A ver, un regalo por próximo para celebrar, a ver, Día de la Madre, ya. A ver, regálenme esta grata experiencia de que me han entendido. A ver, un adelanto de regalo por el Día de la Madre. A ver, quiero que mis alumnos del aula 92, ciclo ordinario, me indiquen cuál de estas opciones tiene el acento fonológico. Como es un regalo, tiene que ser perfecto, todo bien, no pueden fallar en nada. A ver, muchachos, pueden activar su audio, decirme cuál es. La C. La La C. C. Ahí va mi primer regalo. A ver, las chicas, escuché la voz de caballero. A ver, las damas también. Ah, yo soy bien cargosa, siempre digo, a ver, las chicas no podemos quedarnos atrás. A ver, las mujeres, ¿dónde están? Las damas. ¿Sí? ¿Solamente los caballeros? Miss, A ver, sería la C por ayudó y ayudó. ya, ahí está bien. Creo que me han escrito a la C también. A ver, Patrick, Enrique, ya. Los caballeros, muy bien, felicitaciones. Y una dama. Muy Creo bien. que la C, Miss. La C, ya está. Yo les sugiero que le den una mirada más. Miss, yo diría que la B y la C. Ahí está, mi regalo ya se completó. Mi regalo por el Día de la Madre ya se completó. Claro, porque no se olviden que el acento cumple función distintiva a nivel de palabra. Entonces, dime dónde guardo. Aquí hay uno, ¿no? Guardo. Pero también podría decir, dime dónde guardó. ¿Sí o no? El acento yo lo puedo llevar también acá. Dime dónde guardo el celular. Dime dónde guardó el celular. Ah, así que la B también tenía acento fonológico. Siempre ayudo a ordenar la biblioteca. Siempre ayudó a ordenar la biblioteca. Muchachos, creo que ahora sí me han entendido, ¿no? Eso es el acento fonológico. Y para descubrir dónde está el acento fonológico, vamos siempre probando, ¿no? De uno a otro, de una sílaba a otro. Guardo, guardó, ayudo, ayudó. Muy bien. Felicitaciones para todos aquellos que marcaron la B y la C. Y los que solo vieron la C, no se olviden de analizar palabra por palabra, porque el acento trabaja a nivel de palabra. Listo, muchachos. Me han alegrado la mañana. Ahora vámonos. Ahí está la ilustración, ¿no? Está el ejemplo de acento. Miss, una consulta. Dime, dime. Miss, cuando el acento está cumpliendo función distintiva, ¿necesariamente tiene que guardar el sentido de la oración? No, no. En términos estrictos, no, porque el acento no trabaja a nivel de oración, sino a nivel de palabra. En cambio, cuando es el tono, sí, es necesario que tenga sentido la oración, porque el tono sí nos va a permitir diferenciar si es una oración interrogativa o es una oración enunciativa. Pero existe la tendencia, sobre todo porque es más fácil para que el alumno pueda reconocer, que se busca que tenga sentido. Algo así como compro, compró, canto, cantó, lavo, lavó. Y cuando aparece de repente por ahí un poco que descuadre el sentido, un poco que, ¿no? Les hace dudar, pero en términos estrictos no tiene que darse sentido a toda la oración. Es en la palabra que hay que analizar el acento. ¿Listo? Me hice una pregunta. Dime, hija. Ahí en la A no hay función distintiva porque cuando dice escribió, o sea, el tiempo pasado escribir, pero escribió no existe, ¿no? No existe, no existe.
No existe, hija, muy bien. Escribió tampoco existe. Mensaje, mensaje, mensaje. Amor. No existen esas palabras. ¿Mm? Esa es la razón. Bien, Gracias. listo. Ahora vamos a ir al tono. Ahora esto es bien interesante, ¿no? Cuando hablamos del tono, cuando hablamos de la entonación, porque me hace recordar estas expresiones en un término no del ámbito así lingüístico, sino muy coloquial, dicen, ¿no? Oye, yo cuando ingrese a la universidad voy a hacer un tono, un tonazo, dicen, ¿no? Tono y un sentido, un significado que se aleja un poco de lo que nosotros queremos ver. Un tono es la cualidad de los sonidos dependiente de la frecuencia, que también se puede entender como inflexión de la voz, ¿no? Y el modo de particular de decir algo. Esa es una definición que se aproxima un poco a lo que nosotros vamos a ver. Primero, cuando emitimos un enunciado, producimos un enunciado, siempre va a haber una línea melódica. No hablamos como un robot. Siempre va, ¿no? Un tono alto, un tono bajo. Hay ciertas inflexiones de la voz que lo hacen distinto a que se exprese así sin una línea melódica, ¿no? Por ejemplo, esta oración realizó la demanda de alimentos. Al escuchar esta oración, ustedes lo entienden, ¿no? Realizó la demanda de alimentos. Estamos afirmando algo, ¿no? Sobre alguien. De repente, María realizó la demanda de alimentos. Estamos aseverando. Esta es una oración aseverativa, enunciativa. Pero si digo, realizó la demanda de alimentos, ya no estoy afirmando. Voy a formular la pregunta a alguien, ¿no? ¿Realizó la demanda? Sí. No. Sí. Tengo dos posibilidades que me puedan responder. Un sí o un no. En estas dos clases de oraciones nada más es que podemos decir que hay función distintiva del tono. En ninguna otra oración, muchachos. Así que este es el tema más fácil, el más sencillo que existe dentro del capítulo de fonología. Porque basta con que ustedes se aprendan que es una oración enunciativa y que es una oración interrogativa directa total. Con eso es suficiente para que puedan encontrar el tono. Ahora, volviendo a lo que es la entonación. Realizó la demanda de alimentos. Va a haber tono alto, bajo, ¿no? Va a haber toda una línea melódica. La entonación es de inicio a fin, de principio a fin. Es toda esa línea melódica. Pero cuando nos hablan del tono, eso es la altura musical. En este caso nos vamos a centrar en el tono final. El tono final, también llamado tonema, ¿no? En ese caso, vamos a preocuparnos por identificar si es alto, si es bajo o de repente es horizontal, es ascendente, descendente o es horizontal, porque hay tres tipos de inflexiones tonales. Vamos a verlos entonces, esas inflexiones, en el siguiente cuadro. ¿Ya? Y luego voy a crear más oraciones para que ustedes mismos se puedan dar cuenta, percatar por qué decimos que hay tono con valor distintivo. Primero, dice que hay tres tipos de inflexiones tonales. El ascendente solamente va a estar presente en oraciones
interrogativas. Lo voy a escribir acá. Ya voy a hacer mi cuadro. La única que tiene inflexión tonal ascendente es la oración interrogativa directa. No hay más. La oración interrogativa directa total es la única donde el tono es ascendente. Por ejemplo, preguntamos a alguien, ¿no? ¿Viajarás? ¿Viajarás el fin de semana? ¿Damos? ¿Viajarás el fin de semana? Sí. O puede ser no. Yo tengo dos respuestas. ¿Viajarás el fin de semana? Sí. O puede ser no. En cambio, si digo, ¿con quién viajarás? Esta también es una pregunta, pero esta es una pregunta. Primero es una oración interrogativa directa. Todas las oraciones interrogativas directas, muchachos, todas tienen signo de interrogación. Todas las oraciones interrogativas tienen, sí, las directas tienen signo de interrogación. Voy a quitarle este título, ¿ya? Voy a poner oración interrogativa nada más para que no se confundan. Ya, lo voy a hacer así. La que se responde con signo, esta es la que se llama oración interrogativa directa total absoluta. Y la respuesta, como les repito, es afirmación o es negación. Nada más. ¿Viajarás el fin de semana? Sí, no. ¿Con quién viajarás? Ah, esa es otra cosa. Cuando ustedes se encuentren una pregunta que no incluye ningún pronombre interrogativo, ¿viajarás? Sí, no. Pero si dice, ¿a dónde viajarás? ¿Con quién viajarás? ¿Cuándo viajarás? Cuando haya ese tipo de pronombres interrogativos, no va a haber, primero, función distintiva del tono. No, no hay. Le voy a poner acá un número. En la número 1, ¿hay función distintiva del tono? Sí, sí. En esta oración número 1, sí hay función distintiva del tono. ¿Por qué afirmamos que sí hay función distintiva del tono? Porque esta oración que está preguntando se puede convertir a una afirmación. Acá pregunto, ¿viajarás el fin de semana? Y el tono es hacia arriba. ¿Viajarás el fin de semana? Tengo que hacerlo necesariamente hacia arriba. Tiene que ser ascendente porque si no, no sería pregunta. Entonces, la inflexión tonal de la oración interrogativa directa, total o absoluta siempre es ascendente. Y se reconoce que es ascendente pronunciándola. La respuesta es afirmación, negación. Y además se dice que hay función distintiva del tono en esta oración porque lo que está preguntando la puedo convertir a una afirmación. Por eso es que puedo decir, viajarás el fin de semana.
Y eso se convierte pues en una enunciativa, ¿no es cierto? En cambio, en la oración número 2, ¿con quién viajarás? ¿Con quién? Ya no tengo que responder sí, no, tengo que decir viajaré con mi esposo, con mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, etc. ¿Con quién viajarás? No lo tengo que elevar. ¿Con quién? La pregunta ya se marcó con este pronombre, por lo tanto, la inflexión tonal va a ser hacia abajo, va a ser descendente. ¿Con quién viajarás? ¿Con quién? Muchachos, vamos a decir entonces que aquí no hay función distintiva del tono. No hay. No hay función distintiva del tono. ¿Por qué? Muy fácil. Porque esto que estoy preguntando, cuya inflexión tonal es hacia abajo, ¿con quién viajarás? Es hacia abajo, es descendente. ¿Por qué digo que no hay función distintiva del tono? Porque esta pregunta, si elevo la inflexión final del tono, si lo hago hacia arriba, no voy a crear otra oración. ¿Con quién viajarás? Estoy forzando una respuesta, ¿no? ¿Con quién viajarás? Así no se habla naturalmente, pero lo estoy haciendo para que se den cuenta que no va a cambiar a otra oración, va a seguir preguntando. Solamente cuando el tono tiene función distintiva te permite cambiar de una pregunta a una afirmación o de una afirmación a una pregunta. Ese es el tono, muchachos. Entonces, vemos que con 2 clases de oraciones nada más, la interrogativa directa total o la enunciativa, encuentras el tono. Pero como estamos discutiendo cuál es o cuántas clases de inflexiones tonales hay 3, les dije, ¿no? Ascendente, descendente, horizontal. La única que es ascendente es esta, ¿no? De la número 1. La descendente está en la número 2, ¿con quién viajarás? Pero también la descendente puede estar en una oración enunciativa. En una oración enunciativa como que, por ejemplo, compré pan muy temprano. Compré pan muy temprano. Estoy afirmando algo. Es una oración enunciativa. ¿Qué más puede tener una, digamos, a ver, voy a escribir las oraciones, ¿no? Para que ustedes recuerden. Compré pan o Juan va la vajilla o lava la taza. Estoy ordenando. O cuando digo alegría, escuchar. Querido alumno, ¿no? Cuando nosotros tenemos una oración, acuérdense, ¿ah? Una oración, ya, esto lo voy a borrar para que no se vayan a confundir. Son anotaciones que voy haciendo, voy borrándolas, porque ahora mi explicación se va a centrar en otro aspecto. Mi explicación se va a centrar ahora en identificar el tipo de inflexión tonal. Dijimos que en la primera es ascendente, en el resto va a ser descendente. La oración interrogativa directa, parcial, esta se llama parcial, o pronominal. ¿Por qué pronominal, profesora? Porque tiene pronombre. Siempre va a incluir un pronombre interrogativo. ¿Ok? Va a ser hacia abajo. Va a ser descendente. Compré pan. Esta es una oración enunciativa. La oración enunciativa
también tiene la inflexión para abajo. Juan, lava la taza. La oración imperativa, toda vez que ustedes encuentren una oración imperativa o exhortativa, que es lo mismo, también la inflexión va a ser para abajo, descendente. Lava la taza. Te cae, ¿no? Qué alegría escucharte, querido alumno. Es una oración exclamativa. La inflexión va a ser para abajo siempre. O cuando tengas una oración interrogativa indirecta. Mira, esta es la clase más completa que puedes tener de las inflexiones tonales, así que no te vayas a dormir, no te pierdas, por favor. Dime si ya desayunaste. Estoy preguntando, pero de manera indirecta. Oración interrogativa indirecta. Las indirectas nunca tienen signo de interrogación. Es una oración interrogativa indirecta total. Dime si ya desayunaste. No, sí, ¿no? Entonces uno puede decir de manera afirmativa o negativa, igual, porque es una total. O puede ser también, no sé, desayunado. Es una pregunta también, ¿no? No sé qué has desayunado. Ah, desayuné cafecito con tamal. Uy, qué rico. No sé qué has desayunado. Desayuné un juguito de papaya, ¿no? Esta es una oración interrogativa, pero es indirecta y es parcial. Es parcial porque Miss, porque tiene pronombre interrogativo, ¿no? Entonces, la clave está, así yo no me acuerde que si es indirecta, que no sé qué, esos nombres que todavía no corresponde, pero les estoy haciendo la explicación, ¿no? Con mucho detenimiento, con muchos ejemplos, para que sepan que la única que tiene inflexión hacia arriba es esta directa total, y el resto de oraciones es inflexión hacia abajo. ¿Y cuál es la que presenta la horizontalidad? A camarón que se duerme. Punto suspensivo, ¿no? Porque aquí no tengo ningún, digamos, ningún indicio de saber si es arriba o abajo. Esto es horizontal. A camarón que se duerme es incompleto. En cambio, si digo a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso sí es el refrán completo, ¿no? Muchachos, todo enunciado que es incompleto, inconcluso, va a tener la inflexión de tipo horizontal. ¿Me he dejado entender? A ver, con toda la honestidad, voy a ir al chat donde puedo ver las reacciones. Si me has entendido, aunque sea un una set, pregunta. dime. ¿A qué se refiere con pronominal o directa parcial? Allá, muy buena pregunta. Cuando digo pronominal, esta es la otra denominación, ¿ya? Yo puedo que, el primero, la clasificación de la oración interrogativa es de dos tipos. La oración interrogativa puede ser directa, cuando esa oración tiene los signos de interrogación. Eso es lo primero. Y dentro de las oraciones interrogativas directas se hace una subclasificación. Puede llamarse total o absoluta, o puede llamarse parcial o pronominal. ¿Me dejo entender? La oración interrogativa directa es la que lleva signo de interrogación, y las directas a su vez son de dos tipos, total o parcial. La que es total
en la que se responde con sí y no. Y la que es parcial es una respuesta diferente de sí y no. ¿Con quién viajarás? Con mi hija. Y la llamo parcial o pronominal porque dentro de esta pregunta incluye un pronombre interrogativo. Este es su equivalente, es decir, oración interrogativa directa parcial o pronominal. Así como directa total o absoluta. En la absoluta tu respuesta es sí, no. En la parcial es distinta de sí, no. No sé si por ahí me dejo entender. Sí, mi, muchas gracias. Ok, entonces voy a ir. Dime, hijita, Sí, tengo pregunta una duda. nomás. Dime. Mi duda es, ¿cómo logro diferenciar la oración interrogativa indirecta total de la oración interrogativa directa parcial? Ahí. Claro, buena pregunta también. ¿Cómo la diferencia es la total de la parcial? Porque la parcial, hija, la parcial o pronominal siempre va a tener pronombre interrogativo. Siempre. En cambio, la directa total o absoluta nunca va a tener dentro de la pregunta un pronombre interrogativo. Jamás. ¿Te gusta escuchar, bailar, no sé, marinera? ¿Te gusta escuchar, te gusta escuchar boleros? ¿O de repente sabes cocinar? ¿Has entendido la explicación? ¿O de repente, a ver, las preguntas clásicas, ¿no? ¿Están entendiendo? Cuando yo quiera preguntar para que la respuesta sea con afirmación o negación, nunca le puedo poner pregunta, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, ¿cuál es tu curso favorito? ¿A qué carrera postulas? ¿Dónde estudiaste la secundaria? Porque siempre va a haber qué, dónde. Los pronombres interrogativos son los que te van a guiar, hija, para decir que se trata de una parcial. Y directa la vas a llamar porque va a tener esto, los signos. En cambio, la directa total dentro nunca va a tener un pronombre qué, quién, cuál, cómo, cuándo. ¿Qué tal? ¿Se me entiende? Sí, en el caso de las indirectas o las... Las indirectas son bien sencillas, hijita. ¿Por qué? Mira, la indirecta, cuando digo, dime si ya desayunaste, estoy preguntando, pero no utilizo signo de interrogación. Las indirectas nunca tienen signo de interrogación. Nunca, nunca, nunca. No sé qué has desayunado. Ah, desayuné un juguito y su pancito. Es una pregunta indirecta. Pero si yo dijese, ¿qué has desayunado? Esa sería directa, ¿no? ¿Desayunaste? Sería directa. Pero la indirecta no tiene signo de interrogación. Y la indirecta total, total, siempre tiene este sí. Sí, sí, sí. De repente esta mañana estoy pecando de brindarles mucha información, porque esto se ve más adelante. Hoy solamente debí quedarme en este cuadro, ¿no? Decir, miren muchachos, estas son las oraciones, ya. Pero les he dado un poquito más de alcance. En resumen, lo que ustedes deben saber es que hay 3 tipos de inflexiones tonales. Ascendente, con esta oración que les dije, interrogativa directa total. La descendente, todas las demás. La enunciativa, la exclamativa, la pronominal o parcial, la imperativa, ¿no? La que es de mandato, como vimos acá. Juan, lava la taza. Estas son las que tienen inflexión hacia abajo. Y algo importantísimo, en todas estas no hay función. Espera. En todas no, excepto esta que es una enunciativa. En el resto no va a haber función distintiva
del tono. La única, la voy a resaltar con un color, ¿ya? Ay, no se nota ese color. Las únicas en la que encontramos tono, ya para cerrar esta parte, tono con valor distintivo es en la oración interrogativa directa total y en la oración enunciativa, que también se llama declarativa, que también es aseverativa. ¿Ok? Son en las dos únicas oraciones donde el tono cumple función distintiva. ¿Cómo lo sé? Por última vez, repito, lo que estás preguntando lo puedes convertir a afirmación. ¿Viajarás el fin de semana? Viajarás el fin de semana. Compré pan temprano. Esto es una afirmación. ¿Compré pan temprano? Sí, sí compraste, no te acuerdas, te dice alguien, ¿no? Así que, por esta explicación previa, ya podemos ahora entender lo que nos decía este cuadro. La horizontal es siempre que la oración esté incompleta, inconclusa. Una palabra monosilábica se debe, no está la idea completa, ¿no? Inconclusa, inflexión horizontal. Vamos a abrir una rueda de preguntas. A ver, para que ustedes sigan consultándome, termino esta explicación y vamos a un ejercicio y con eso se debe afianzar. Y si no, igual con toda libertad me lo dicen, ¿ah? La oración interrogativa directa, total o absoluta. ¿Muestras mucho empeño en tus estudios? Tiene la inflexión hacia arriba. La directa total, la que se responde con sí, no. ¿Muestras empeño? Sí, no. No se responde así. Y tiene la inflexión hacia arriba. Muestras mucho empeño en tus estudios. Cuando yo afirmo, la inflexión es para abajo. La oración se llama enunciativa. Solo en estas dos oraciones hay función distintiva del tono. Solo en estas dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo diferenciar oración. Acá es pregunta y acá es afirmación. Es una oración enunciativa. Son dos clases de oraciones. ¿Ok? Y ahora, no sé si ya están listos, preparados para empezar un ejercicio. Pregúntenme todo lo que quieran. Voy a retroceder de repente por acá las anotaciones que hice. Pero con Una toda pregunta. libertad pregúntenme. Dime, hijita. En la oración indirecta total son aquellas que se responden con sí, ¿no? Sí, la directa total y la indirecta total. Ambas se responden con sí, no. Ese es su particular. Acá hay una indirecta. Dime si ya desayunaste. No, no he desayunado. Sí, ya he desayunado. Esta se responde con sí, no. Y también la directa total se responde con sí, no. Gracias, Miss. ¿Alguien más? No, de nada, hijita. ¿Alguien más tiene pregunta? Profesora, disculpe, ¿podría regresar a la anterior diapositiva para tomarle una captura? Sí, claro. Gracias. Ok, entonces vámonos a la pregunta del rigor. Miren, muchachos, concéntrense. Ustedes responden esto, aptos, ingreso directo, ya, ya. Porque esta es una pregunta tipo, la típica de tono y acento. Así que les voy a conceder un minuto con calma, bien justificado, ¿ya? Y después les digo, ya chicos, tiempo, me dicen su respuesta. Por ahora, por favor, a trabajar, se ha dicho.
Listo, muchachos. A ver, con toda la emoción. En la pregunta número 1, ¿cuál es la clave? ¿Dónde hay La tono con? A ver, La C. todos. La C, ¿será? Casita. La C. Ujú. La C, Miss. 20 para todos. 20. Si alguien está dudando, acaba la explicación. Resuelve las preguntas. Esa es una imperativa. En las imperativas no hay función distintiva de tono. ¿Cuál es el impacto de la contaminación? Es una directa parcial o pronominal. Tampoco hay tono. Dime. Pregunta indirecta parcial. ¿Qué alegría? Exclamativa. No tiene. La única que tiene es la que está afirmando algo. Elvis y Noé están contentos. Muy bien, 20 para todos. 20. En la pregunta 2, ¿cuál será? ¿Dónde acento y tono? ¿Sí? Acento y tono. Claro. Diagnosticó, diagnosticó, diagnóstico. A nivel de palabra, aquí tienes acento. Y ahora, si quieres darle sentido a toda la oración, ahí estamos con el tono. Diagnosticó una enfermedad celíaca. Eso es afirmación, pero lo puedo convertir a pregunta. ¿Diagnosticó una enfermedad celíaca? Sí. No. Se convirtió a pregunta. Esta es. Y como ustedes tienen que ser rápidos, muy rápidos en un examen, pues aprendámonos la teoría. Cuando haya tono, solamente, cuando haya función distintiva, es que la oración tiene que ser interrogativa directa total o tiene que ser una oración enunciativa. No hay de más. No hay más. Otra pregunta. Si te piden función distintiva o la inflexión tonal ascendente, la ascendente solamente es en la oración interrogativa directa total y el resto es descendente. Son preguntas, datos puntuales. ¿Tienen algo más que comentar, preguntar sobre esto? Ya voy a... ¿Y por qué no puede ser la D? La D. ¿Para la número 2? Sí. ¿Sí? Ya. Primero, como me están pidiendo acento, ¿en qué palabra estaría el acento? A ver, que tú tengas una mayor fuerza de voz y la llevas a la otra y que cambie el significado. Trajo. ¿Puedo decir trajo? ¿Significa algo? Trajo. Chocolates. Chocolates. No. Para. Hermanas. En ninguna de las palabras el acento puede cumplir función distintiva. Lo hemos probado. En cambio, en diagnóstico son significados diferentes por el acento. ¿Qué tal, campeón? ¿Se entiende? Sí, mi gracias. Disculpe, Sí, si hubiera pedido tono, ¿la D sí entraba? claro que sí. Si pedía solamente tono, trajo chocolates para sus hermanas, ahí solamente tono, clarísimo que sí. Porque podía, lo que estoy preguntando, convertirla en afirmación. Decir, trajo chocolates para sus hermanas. Claro que sí, había tono, pero no acento. Elías pidió que le den más vacaciones. También hay tono, pero no acento.
Elías pidió que le den más vacaciones. Ahí está clarísimo que hay tono, pero no acento. Esta pregunta es bien clásica porque tiene que ver los dos y la E es la única que cumple. Miss, es Sí. una pregunta. En la 2, en las oraciones que nos dan, la es la única que tiene acento, ¿no? En la 2, la única que tiene acento es la E. Claro, la única que tiene acento. Pero tiene tono la C también. La D tiene tono. Porque estamos viendo que son oraciones que se puede cambiar, ¿no? Elías pidió que le den más vacaciones, lo puedo convertir a pregunta. O en la D que está preguntando, la puedo convertir en afirmación. ¿Trajo chocolates? Trajo chocolates para sus hermanas. ¿Sí? Eso hay que diferenciarlo muy bien, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a la sílaba. Ahora, aquí es más fácil, ¿no? En sílaba lo que tenemos que conocer es, por ejemplo, ¿cuántas clases de sílabas hay? ¿Cómo se configura, cómo se estructura una sílaba? ¿Qué es lo que nunca puede faltar en una sílaba? El núcleo, la vocal, jamás puede faltar. Entonces, la sílaba es lo mínimo que podemos pronunciar. Una consonante solita no se puede pronunciar, necesita de la vocal. Así que es fundamental que la vocal esté presente siempre. Por ejemplo, una palabra como que yo quiera analizar, digo amor, ¿no? Amor, oso. ¿Qué más? Uva. Amor tiene la sílaba, dos sílabas. La sílaba puede estar constituida solamente por la vocal, pero nunca una consonante solita puede formar sílaba, porque la sílaba tiene que pronunciarse y una consonante solita no se puede. Entonces siempre va a tener que buscar una vocal, ¿no? Siempre, siempre. La vocal es el núcleo y las consonantes son los márgenes silábicos. En voluntad tenemos esta estructura. Voluntad, la consonante, que vendría a ser el margen silábico anterior, la vocal, que es el núcleo, volum, tiene consonante, margen silábico, el núcleo, margen silábico, y así podemos continuar con la estructura, ¿no? Seguir analizando. ¿Qué tiene? Todas van a tener el núcleo, que es la vocal. Eso es infaltable. Ahora, hay criterios para clasificar a la sílaba. Clases de sílaba, ahí podemos tener por su intensidad. Es decir, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿Dónde? ¿En qué parte? Entonces podemos tener tónica, que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Por ejemplo, en arena, la intensidad recae en esta sílaba, esa la llamo tónica. El resto es átona. Pero si yo tomo en cuenta en qué termina la sílaba, en qué termina, si termina en vocal o termina en consonante, eso es otra cosa. Por ejemplo, voy a decir que la sílaba es libre, que la sílaba es abierta si termina en una vocal. Arena, las tres terminan en vocal, las tres son abiertas, ¿no? Arena. Son sílabas abiertas o libres. Pero si termina la sílaba en consonante, si es consonante ahí sí, ¿no? Transitar. Tran, la N, tar, la R. Ahí es donde vamos a decir que se trata de
sílabas que son cerradas o trabadas. Trabadas, cerradas, lo mismo, ¿no? Terminación en consonante. ¿Nos podrían preguntar? Posiblemente que sí, nos podrían preguntar. Entonces vamos a practicar ahora en este ejercicio. A ver, muchachos, ustedes clasifiquen la sílaba. Les concedo 1 minuto otra vez, por favor. Listo, muchachos. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Miss la A. Vamos a ver, hija. Censura. Censura. Bueno, al menos este es átona. Es átona, pero está terminando en consonante. Se relaciona con esta. Becas. Becas. Es tónica. Es tónica. Y es libre. Tónica porque recibe la mayor fuerza de voz y es libre porque está terminando en vocal. B, E. Ok. ¿Qué más? Transpor. Esta es tónica, ¿no? Transpor. Tónica, pero está terminando en consonante. La consonante R. Ya con eso creo que sí. Sí sale, ¿no? Átona, norte. Claro, hijita. Muy bien tu respuesta. Todos creo que han hecho así. Felicitaciones para todos. La clave es la A. Con eso terminamos lo que corresponde a sílaba. Es la clasificación. Pero ahí no queda todo. Ahora tenemos que hablar de la secuencia de vocales. Y aquí es muy importante que recordemos las vocales, cuáles serán abiertas, cuáles serán cerradas. Se habla de 2 clases, primero 3 criterios era, ¿no? Para clasificar las vocales. Era según el desplazamiento horizontal, según el desplazamiento vertical de la lengua y el grado de abertura. En el grado de abertura se podía mencionar abiertas A, E, O. Hay mayor abertura de la cavidad vocálica en esas 3, A, E, O. Y la cerrada, la I y la U. Bien. Ahora, cuando me piden secuencia de vocales, voy a tener que analizar al interior de una sílaba cuántas vocales se presentan. 2 vocales, 3 vocales, aparecen al mismo tiempo de pronunciarlas o pertenecen a diferentes sílabas, tengo que analizar ello. Dependiendo de eso voy a tener grupos homosilábicos
Es decir, que en una sola sílaba, en una sola emisión de voz, en una sola sílaba, aparezca 2 vocales o 3 vocales. Si aparecen 2 vocales, estaré ante los diptongos. Y si hay 3 vocales, en triptongos. ¿Ok? Entonces, homosilábico incluye a diptongo y triptongo. Mientras que el heterosilábico, hetero es diferente, ¿no? Es cuando las vocales se van a pronunciar, pero en distintas sílabas, en distintas sílabas. Puedo tener hiato simple o puedo tener hiato acentual. Eso lo vamos a ver en breve. No hay secuencia de vocal. Acá hay un dato muy importante. No hay secuencia de vocal en guitarra, en guerra, en quena y guince. Y voy a solamente demostrarlo con un caso. En la palabra quena, por ejemplo. Ustedes saben que quena está escrito así. Quena. ¿Pero qué suena? Suena la E nada más y decimos quena. E. ¿Quiere decir que esta no era? No, porque este es un dígrafo. Es un dígrafo y a nivel fonológico que se representa pues con una oclusiva velar sorda. ¿Ok? Lo mismo pasa con guiso. ¿No? Guiso. Al momento de representar, ¿sí? Esto no suena. Es un dígrafo. Y se representa así. ¿Ok? Guiso. Diferentes cuando tenemos la palabra, por ejemplo, lingüística, ¿no? Pingüino. Ahí sí, pues, hay una diéresis que me ayuda a decir que acá hay un diptongo, ¿no? Eso es importante. Ok, chicos. Entonces, tomemos en cuenta lo que nos están explicando por acá. Simplemente en guitarra, en guerra, en quena no hay secuencia de vocales porque estos son dígrafos, son dígrafos. 2 letras que se representan con un solo fonema. Vamos al grupo homosilábico diptongo. ¿Cómo es un diptongo? Acá nos han puesto creciente, decreciente, homogéneo. Bueno, no es muy común encontrar estos términos, pero se los presento, ¿no? Hay 3 estructuras. Yo voy a encontrar diptongos solo con 3 estructuras. Puede ser que se junte vocal cerrada más vocal abierta o vocal abierta más vocal cerrada o 2 vocales cerradas pero que sean diferentes. Esa es la condición. Cerrada más abierta, por ejemplo, vianda. Es una cerrada más una abierta. La mayor fuerza de voz siempre va a estar en la vocal abierta. Por eso decimos creciente. Bien, ¿no? Bien. La intensidad recae en la vocal abierta. Vianda, nieve, misión, cualidad. Esa siempre tiene la mayor fuerza de voz en la vocal abierta. La decreciente tenemos la abierta más la cerrada. La mayor fuerza de voz siempre va a estar en la abierta. Siempre en los diptongos la mayor fuerza de voz tiene que estar en la abierta. Por eso podemos decir aire. Como en la abierta está la mayor intensidad, ahora decae, digo, decreciente, ¿no? Disminuye la intensidad con la vocal cerrada. Aire, causa, peine, eufórico, ¿no?
tenemos la combinación de una abierta más una cerrada. Y dos cerradas que siempre van a ser diferentes, ¿no? Ciudad, lingüística, IU. IU vendría a ser las dos cerradas. Ruido, triunfo, dos cerradas que sean diferentes. ¿Y qué pasaría si son cerradas pero iguales? Como por ejemplo tiita, chiquito, antihigiénico. Eso sería un yato. La condición es que sean cerradas pero diferentes, ¿ok? Cerradas diferentes. Bien, queridos jóvenes, este es el cuadro. Ahora vamos a pasar a ver los triptongos. 3 vocales que se deben pronunciar en una sola emisión, en un solo golpe de voz. ¿Y cómo es la estructura de un triptongo? Una cerrada, una abierta y una cerrada. Pero siempre la mayor fuerza de voz en la abierta. Por eso decimos buey, miau, guau, guairuro, ¿no? Paraguay, recuay. Siempre la vocal que está al centro, la vocal abierta, es la que debe estar con la mayor intensidad, que a veces llevará tilde, como en el caso de anunciáis, siáis. ¿Por qué lleva tilde? Porque es aguda y termina en S, ¿no? Pero yo puedo tener, por ejemplo, opioide. No, no lleva tilde, porque es una palabra grave y termina en vocal. Pero lo que me importa es que siempre la vocal abierta va a estar con la intensidad, ¿no? Con la mayor fuerza de voz. ¿Ok, muchachos? Y ya vamos casi finalizando. El tema es muy extenso, pero ahí vamos. Los grupos heterosilábicos, hetero, pertenece a diferente sílaba. Ese es el yato. Podemos tener simple. ¿Cuándo puedo decir que estamos en un yato simple? Cuando vocal abierta se separa de otra vocal abierta. Por ejemplo, digo boa, ¿no? Canoa, Romeo. La vocal abierta se separa de otra abierta. O puede ser cuando tengo cerradas que sean iguales. Chita, dumbiro, tita, dita. Y el yato acentual, en el caso del yato acentual, voy a tener vocal abierta más vocal cerrada, o la cerrada más una abierta, pero siempre la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad tiene que estar en la vocal cerrada. Por eso decimos vía, tía, oía, leía. Siempre la I o la U son las que tienen que recibir la mayor fuerza de voz. Pero no solo eso, son las que debe aparecer tildadas. Tildadas obligatoriamente. ¿Ok? Bien, muchachitos. Hagan su captura de pantalla. Cualquier pregunta, cualquier consulta, por favor, me lo dicen. Aquí Profe. me están preguntando. Perdona, hijo, un ratito voy a leer el chat. Creo que por acá había pregunta. La palabra hay presenta diptongo, por supuesto, Yadira. Hay presenta diptongo, porque esa Y suena a nivel fonológico o su representación es con la vocal I. Ahí tiene un diptongo. ¿Qué más pregunta? Ya estaba la respuesta. ¿Qué más? Tomaron captura de diptongo. El yato a diptongo, ¿cómo es? Pues no existe ese término, ¿no? A veces las academias acuñan, pero o es diptongo
o es yato o es triptongo. Cualquier otro término que no esté dentro de la gramática estaría fallándoles, ¿no? ¿Hay otra pregunta más? Miss, disculpe, ¿puede retroceder a los ejercicios propuestos número 2 para tomarle una captura? Claro, hija, a ver. Y eso del acento y el tono se debe practicar bastante, ¿no? Sí, y ahora vamos a practicar también más, pero quiero que terminemos este bloque. Vamos a practicarlo en las preguntas que vamos a desarrollar también y les voy a proponer. Vamos a jugar con 2, 3 alternativas para que sea más rápido, solo que por cuestión de tiempo a veces no nos alcanza para hacer muchos ejercicios. Terminemos con esto y voy a proponerles más posibilidades de analizar acento y tono. A ver, creo que a las 9 y yo tengo que terminar 9:20, ¿no? A ver, un minutito para esto. Ustedes trabájenlo. De ahí les explico una regla para hacer la segmentación en sílabas y de inmediato vamos a proponer más ejercicios. Ya, a ver, vamos a analizar. Mayor triptongo, mayor cantidad. Antieuropeo. Acá tendríamos 1, Uruguay, 2, ¿no? Guay. Nada más. Licuáis 1, cambiéis otro. 2, nada más. A y B tienen 2. Confiáis 1, vía auricular, acá hay otro, 2. Guiada, acá hay un diptongo. Ioides, un yato y nada, perdón, un triptongo. Y compráis un diptongo. La que tiene más es la E, ¿no? ¿Y cuáles son? Ways, why, why. ¿Ok? Y la 2 sí, pues hay que analizar todas, es un poco más extenso. A ver, voy a empezar por lo más sencillo. Los que tienen yato. Yato, a ver, días. Acá hay un yato. Sabía, hay un yato. Había, hay un yato. Ayúdeme a buscar a los diptongos. A ver, los diptongos. Estudiaba, estudiada, perdón. Historia. Historia. ¿Cuál, ¿Cuál? no? Explosión. Explosión. Telescopio. Telescopio. Excelente. ¿Hay Neutrones. algo más? Neutrones.
Ya está. Entonces, con eso, ¿cuál sería la clave? La B. La B. Perfecto. Ya está. Y para que nos alcance tiempo de practicar, repasar más, vamos con esta última. En los exámenes, a veces, o en las prácticas, nos podrían pedir que identifiquemos si hay una correcta separación de sílabas o donde haya sílabas ortográficas correctamente separadas, ¿no? Puede tener ese estilo. Entonces vamos a aprender cómo se responde en esos casos. Primero, la sílaba universal, la que está presente en todas las lenguas, es la vocal, nunca falta. O la consonante con vocal. Entonces acá nos muestran un caso muy particular, ¿no? Aparte que hay que considerar si hay diptongos, hiatos, eso ya queda de hecho entendido que hay que respetar. Donde haya diptongo no puedo separarlo. Pero me pide las reglas especiales. La consonante entre vocales se silabea con la segunda. En el caso de suboficial, su ya no tendría que hacer sub, porque si separo sub estaría haciendo una segmentación morfológica, ya que sub sería un prefijo, pero no me piden morfemas, sino me piden sílabas. Y lo mínimo que yo puedo pronunciar es la sílaba su. Eso es lo mínimo. Su. Luego bo-fi-cial. En desánimo, desánimo es una palabra derivada, ¿no? Ánimo y desánimo. De sería un prefijo. Pero no voy a separar el prefijo, sino la sílaba. De, sa, ni, mo. Entonces tengo que buscar lo que me pide la regla. ¿Qué me pide? Que la sílaba esté constituida por consonante vocal o la vocal, ¿no? Que es la parte universal. La X entre dos vocales se va con la segunda. Ok. Taxi, examen, sexagenario, taxímetro con la siguiente vocal. Y la H, como no suena, no es impedimento, no hay problema al momento de hacer la separación que pueda formar las sílabas. Alelí, alcohol, exhumar, no hay ningún impedimento. Estos son los casos especiales. En el resto, acá nos muestra un ejemplo de segmentación. Transatlántico, ¿no? Superamoroso, supera, está siguiendo la regla de consonante, vocal, consonante, vocal. Excomulgar, exámenes, la regla de X entre dos vocales se va con la segunda. Antiinflamatorio, I, se tiene que separar porque se trata de un hiato simple. Torio, IO no se puede separar porque es un diptongo. Y la palabra rehuíais, ahí tiene algo especial. La primera sílaba, re, consonante vocal, universal, la separo. La que no puedo separar por nada del mundo es U con I, porque eso forma siempre un diptongo. Son cerradas diferentes. Pero como la I tiene la mayor fuerza de voz, esa tiene que separarse de la vocal abierta para que se produzca un hiato acentual. Por eso es que la sílaba sería rehuíais. Rehuías, ¿no? Listo. Isaías, que tiene dos hiatos acentuales. Jeremías, igual. Hay que tener cuidado con la separación de sílabas. Vamos a ir por acá con el apoyo de ustedes a segmentar estas sílabas. Por favor, si me pueden ayudar, sería genial para que el tiempo nos alcance y podamos hacer ejercicios adicionales. Un minutito para que ustedes lo segmenten.
Y si alguien no hizo captura de pantalla, por si acaso esta regla, retrocedo. Ya, ahora sí. Listo. A ver, separamos. Ustedes me ayudan como sugieren que sea. A ver, la primera palabra. Hiperónimo. ¿Cómo es su separación? A lo mejor aquí nomás podemos aprovechar ahí. Y, pero, ¿está bien? La X entre dos vocales. Exudar. Excelente. A ver, ¿y cómo sería la tercera? Exabrupto. Es solita, ¿no es cierto? Porque la vocal solita se puede pronunciar. Exabrupto. Claro, lo mismo de la regla que estamos viendo. La X entre dos vocales se va con la segunda. Exhibición. Exhibición. Es solita, como siempre, porque la H no suena, no va a impedir que se forme la sílaba. Exhibición. Aquí hay dos vocales abiertas, lo que significa que hay un hiato, ¿no? Pream. Bulo. Sigan, a ver, ¿qué más? Ahí la H se va con la 1. Ahuyentar. Acá se forma un diptongo. La H no se puede separar, mejor dicho, Ah. la U no se puede separar. Sí, sí. Claro. Y como la H no impide que se forme la sílaba y tengo un diptongo. Ahuyentar. Sigan. Abstención. Aps. Ok, muy bien. Exhalación. E solita, porque la H no va a impedir que se forme la sílaba. Exhalación. Su también, ¿no? Su. Pa. Ay, perdón, lapsus. Se me fue. Es su. Pa. Ren. Da. También. Y el diptongo, ¿no? Igual acá, la vocal solita forma sílaba. Aquí hay un hiato. Ahí es donde necesitamos recordar cuándo es hiato, simple, acentual. Aprender son vocales abiertas. Se tienen que separar obligatoriamente y la H pues se va con la segunda vocal, ¿no? Y ahora sí, a ver, deshumedecer, ¿cómo será? Deshumedecer. De solita. Humedecer. Humedecer, claro, porque si no, ustedes estarían separando. Si dicen estarían separando el prefijo. Humedecer, deshumedecer. Des es un prefijo y no tienen que separar el prefijo. Lo que tienen que separar es la sílaba. ¿Y qué es lo más natural de la sílaba que se pueda pronunciar?
Entonces estaríamos pronunciando la sílaba que sería de. Y luego su, porque la H no suena, me, de ser. Al igual que de, sue, sue, la H no suena, sue es un diptongo. In y la A con la U tampoco se pueden separar. ¿Por qué no se puede separar? Porque es un diptongo. Claro. Ah, no. La U con la A tampoco se puede separar. Eso es importante que te acuerdes del diptongo. Buhardilla, porque la H no suena. Buhardilla. Y en el caso de William, U con I no se pueden separar porque ese es un diptongo. Ui. No se puede separar. Pero la I se tiene que separar de la A. ¿Y por qué se tiene que separar? Porque la I está con la mayor fuerza de voz. Acá hay un hiato acentual. Queridos jóvenes, hagan la captura si desean de este último ejercicio. Y ahora sí, tengo que ir a la práctica. Ok, ya nos está quedando muy cortito. Dije captura y me pasé a gracias. Ya, creo que ahora sí, ¿no? Voy a ir a las preguntas elegidas. Oh, qué hermoso, me habían enviado por acá sus respuestas. Perdonen que no he leído el chat. Sí, excelente. Muy bien. De la Cruz Poma, que nos mandó muy bien su... ¿Quién más? A ver. ¿Qué tendría diptongo? No, en Naucapoma. ¿Qué no tiene diptongo? Porque la U no suena. No tiene diptongo. Sobre deshuesar es de sue. Hueso, deshuesar. Si lo separo, estaría nuevamente cayendo en error porque sería el prefijo, ¿no? Y no quiero separar prefijo. Es de, sue, suezar. Ok. Está aquí de, sue. No es separar ojo, ¿ah? No. Es como desobediente. Desobediente. Campeones, tengo que irme a la pregunta elegida. A ver, ¿dónde estará mi pregunta elegida? Y luego seguimos, por supuesto. Ay, ¿dónde está? Con las preguntas que ustedes tengan. A ver acá. Ya, ok. Tenemos la pregunta 3, la 4, la 5 y la 11. Ya, entonces manos a la obra. A las 9:20 terminamos. No se olviden, consulta académica. Tengo, a ver, ¿cuántos colegas? 3 colegas, ¿no? Que les he asignado para consulta académica, que muy bien les va a poder orientar. A ver, acá vamos a practicar el acento y el tono. Veamos. Es genial ver a tantos niños que se divierten. Esta es una exclamativa. Con la exclamativa no voy a encontrar tono. Lo descarto al ojo. Tono no va a haber en uno porque esa es una exclamativa. Ejercito los músculos dorsales en el gimnasio. Ejercito. Esta es una oración enunciativa. Sí puedo encontrar tono, claro.
pero creo que también puedo encontrar el acento, porque puedo decir ejercito, ejercitó. Acá hay un acento. ¿Sí o no? Ejercito, ejercitó los músculos. Pregunté, pregunte, pregunté, pregunte. Sí hay acento, pero no va a haber tono. ¿Por qué no va a haber tono? Porque esta es una pregunta. Pregunté si a tus jefes les agrada el té con limón. Es como, no sé si a tus jefes les agrada el té con limón. Dime si a tus jefes les agrada. Es una pregunta indirecta, ¿no? Es una pregunta indirecta. Y ahí no es posible que yo pueda hablar del tono. Pregunté si hay acento, pero no tono. En cambio, en la número 4, especificó, hay acento, pero también hay tono, porque lo que está preguntando especificó las indicaciones del examen de hoy, yo la podría convertir a una afirmación. Acá hay acento y hay tono. Repito, en la 3, ¿por qué no? Porque es una oración interrogativa. Es una interrogativa indirecta. Es una indirecta total. Por eso es que no hay función distintiva del tono en la número 3. 3 de estos números romanos. ¿Ya? Entonces, aquí la clave es la B. Solamente tengo la 2 y la 4. Ahora, ¿cuál tiene tono ascendente? Bueno, la C es la única, ¿no? Estrenaron la película. Es la única. Porque la A tiene un pronombre y cuando hay pronombre de por medio, eso es descendente. La D, dime si a tus jefes les agrada. Eso es una pregunta también de tipo indirecta. Y todas las indirectas tienen la inflexión para abajo, las exclamativas también. En la pregunta 5, trazadas. Eso sería tónica libre. Están sería una trabada, ¿no? Están, porque está terminando en una consonante. Pero una trabada ¿de qué tipo? Tónica, porque tiene la mayor fuerza de voz. Están. Sarampión. ¿Esto qué es? Saram. Esta es una trabada. Sí, es una trabada átona. Y con ello la clave en la 5 sale la D. En la 11 me pide dónde hay adecuada segmentación de las palabras. A ver, primer error, casuística. Aquí hay un error. No se debe separar porque es un diptongo. Su debe ser su, la sílaba. Bo es otra sílaba. Buhardilla, otra vez. Este es un diptongo. Pues la H no impide que se forme la sílaba. La U y la A forman un diptongo. Reconstruí. Trui no se puede separar porque ese es un diptongo. De, solita, sa, adaptado. De solita, no separar des, sino de nada más. Entonces la clave es en la E, ¿no? Superaron. Engreído, el yato. Campeones, la siguiente me pueden seguir preguntando sobre acento y tono, pero por ahora nos vamos a quedar aquí. Debo pasar al otro grupo también, ¿ok? Que tenga un bonito día. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente.